Desde ese momento ya estamos grabando. Vean. Y ahora sí, dejen el tablero quieto. Listo. Vean, aquí tenemos entonces el tablero completamente en blanco. Tenemos el post-it central. ¿Qué tan fácil de usar es una rasuradora desechable? Eso es lo que estamos buscando, ¿ok? Del resultado de todas las técnicas. Tenemos también las 4 técnicas dentro del tablero. Dejen quieto esas cosas. Listo. Ok. Estaba pensando que aquí a nadie se le puede pegar por las manos, desgraciadamente, una sugerencia para Google, así como el manazo virtual. Vean, entonces tenemos aquí a las personas. Yo puse los 4 arquetipos más frecuentes que recordaba de las tareas que califiqué. Si ustedes consideran que hace falta otro arquetipo, no nombre de persona, sino el arquetipo, entonces agréguenlo, ¿ok? Dupliquen una de la nota y mantengan el color verde, pero no lo hagan todavía, espérense un toquecito. Entonces, todas estas, vamos a ver, vean que entonces cada uno de las técnicas tiene un color distintivo. La información que agreguemos en adelante, si es del storyboard, va a ser de este color, ¿ok? Si es del diagrama de flujo, va a ser de este color, y si es del diagrama morfológico, va a ser de este color. ¿Por qué motivo se los estoy pidiendo así? Para que cuando hagamos la triangulación de datos nos demos cuenta de dónde proviene, de cuál de las técnicas proviene, de manera que al hacer el análisis yo pueda hacer la referencia. Según información que está en el storyboard, el usuario tal y tal cosa, lo cual es coherente con la información recolectada en el diagrama de flujo debido a que en esa parte del proceso existe una toma de decisión de sí o no. Y eso puede inducir al usuario a error según se puede ¿cómo se llama? Correlacionar por un problema de forma que está en el morfológico. ¿Comprenden? Entonces, la idea de mantener el color es también mantener la identidad de la fuente. No lo cambien. En este momento, entonces, voy a confiar en su memoria. Vamos a agregar los post-it necesarios con las ideas centrales, las ideas principales de cada uno de sus análisis. Del análisis del storyboard, del análisis del diagrama de flujo y del análisis del morfológico. ¿Ok? No les pido que lo hagan desde la síntesis que plantearon porque en muchos casos está desenfocada y no obedece al objeto de estudio. Entonces, les pido de memoria, respecto del storyboard, respecto del diagrama de flujo y respecto del morfológico. ¿Qué datos hay dentro de estas técnicas que indiquen qué tan fácil o qué tan difícil de usar es la rasuradora desechable? ¿Ok? El proceso correcto, el real, el que tienen que hacer ustedes en realidad es agarrar los análisis y sacar las ideas centrales, ¿ok? Solo las ideas centrales. Una vez que tienen las ideas centrales, estas son las que se utilizan en el diagrama definido. En nuestro caso, para la práctica del día de hoy, que lo vamos a hacer de memoria, prioricen como las 3, 4 mayores dificultades o facilidades que encontraron durante el proceso de uso para el storyboard, para el diagrama de flujo y para el morfológico. Entonces, procedan a hacerlo a partir de este momento. Agreguen toda la información que consideren necesaria para que podamos hacer la categorización de la información. Y procuren que sean ideas completas, es decir, que sean oraciones con sujeto, verbo y predicado que tengan un sentido completo, que se puedan entender con leer la oración. ¿Ok? No van a poner problema, el agarre. Entonces viene, ok, ¿cuál es el problema del agarre? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué problema encontraron? Entonces, si es del diagrama morfológico, entonces indicar qué problema tiene la forma que dificulta el agarre. Si es del storyboard, ¿qué pasó ahí que al usuario se le dificultó el agarre? Y si es del diagrama de flujo, ¿cuál es la parte del proceso que parece ser complicada que de alguna manera induce a error al usuario? ¿Ok? Adelante, ahora sí, pueden agarrarla, pueden tocarla y pueden casi hacer de ella lo que quieran. Disminuyan el tamaño de los post-it para que nos quepan, porque si las dejan del tamaño que nos, ¿cómo se llama? Que las tenemos, va a ser difícil. Pueden también hacerle, ¿cómo se llama? Clic al post-it
En la parte superior derecha se les abre el menú y ahí se pueden duplicar para que se conserven del mismo tamaño que ya están. Acerquen entonces al área donde está cada tipo de información, es decir, que todo lo del storyboard quede junto, todo lo del morfológico quede junto y todo lo del diagrama de flujo quede junto.
Ok, chicos, ahora ya agregamos como facilidades y dificultades. Veamos otro punto de vista. Empiecen a agregar qué cosas los usuarios hicieron bien. Lo lograron sin ningún problema. Ok, quien colocó el comentario poder colocar la tapa en la cabeza de la rasuradora. Eso es una, vamos a ver, una redacción neutra. No indica si lo hizo bien o lo hizo mal. Entonces, sería bueno que indique cuál es el criterio. Respecto del análisis morfológico, contesten lo siguiente. ¿Qué cosas, qué procesos, qué actividades se ven facilitadas por la forma? Se pueden hacer fáciles porque la forma está hecha. Indique entonces qué se puede hacer y cómo es la forma que permite hacerlo.
Su Cristo. Ok, chicos, ahora necesito que abran los micrófonos para que de aquí en adelante empiece una discusión. Vamos a ver de qué hacer. Número 1. ¿Cómo vamos a agrupar la información? ¿Cómo se les ocurre? Existen muchos posibles criterios, pero hay que decidir cuál va a ser el criterio general. Regálenme un segundito que tengo que buscar audífonos porque empieza a llover y ya no los voy a escuchar. Ok, chicos, ¿qué criterio podríamos utilizar para crear una ecuación? Profe, no le escuché. ¿No me escuchaste? No, profe, es que como que en ese momento como que la lluvia así opacó la voz. Listo, entonces voy a escribir las instrucciones. Ok, gracias, profe.
Ok, listo. Ya eso está, vamos a ver, listo para agrupar. Agrúpenlos, por favor. Busquen entre toda esa información que sean ventajas, desventajas, dificultades y facilidades y agrúpenlos por afinidad. Caja en 2 criterios, dupliquen el post-it, no hay problema. Si algún cuadrito no calza, no hay ningún problema. Recuerden que no toda la información va a calzar los criterios que seleccionemos. Por tanto, podría haber una porción de información que no es categorizable. Listo, ya tenemos una serie de categorías. Ahora, hasta el momento no han tocado a las personas. ¿Qué hacemos con ellas? Profe, las asignamos a las dificultades que podrían presentar. Por ejemplo, si, no sé, el inexperto se corta. Exactamente, ve. Esa es una forma de hacerlo, lo está respondiendo muy bien. Podríamos ver cuáles son las mayores ventajas y para qué persona. ¿Okay? ¿Cuáles tienen más ventajas? Y lo mismo, podemos cruzar la información con cada una de las categorías que tenemos construidas en este momento, que no son las únicas que existen. Porque yo también podría utilizar a las personas para agrupar la información. Entonces, yo podría, digamos, utilizar al obligado y anexarle a él todas las facilidades y dificultades que hay en el proceso de uso y repetir eso mismo por persona para poder distinguir para quién podría ser más difícil o si para todos es fácil, por ejemplo. ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Perfecto. Ahora, vamos a enfocarnos solamente en uno de los grupos, ¿ok? Quiero explicarles entonces, así es como categorizamos, ¿ok? ¿Recuerdan? Bueno, los que están en fundamentos, cuando estábamos en fundamentos e hicimos el diagrama de afinidad,
del, del los álbumes, que entonces ustedes hacían una serie de agrupaciones, las escribían y después esparcían otra vez las imágenes y volvían a generar nuevos grupos. Ese mismo proceso viene aquí, porque no solo vamos a encontrar estos criterios de, ¿cómo se llama?, de agrupación. Las personas pueden ser un criterio de agrupación. Yo puedo agrupar toda esta información a partir de personas. Ahora, noten cómo hay mayor cantidad de ventajas que están justificadas por el análisis morfológico. Noten cómo las desventajas son como muy equilibradas. Vean entonces de dónde proviene qué información. Lo que sigue, vamos a agarrar una de las categorías, es darle sentido a lo que hay ahí adentro, que no lo sabemos en este momento. Nada más sabemos de dónde proviene la información y cuáles son las ideas puntuales. Ahora sigue buscar las relaciones dentro del grupo. Hagan zoom dentro del grupo de desventajas. Se puede hacer zoom aquí, por cierto, no lo sé. Profe, en la barra superior hay una lupa que es para el zoom, donde dice Perfecto, gracias. fondo, volver a marco. Listo, muchas Gusto, gracias. un gusto. Entonces, vámonos al grupo de las desventajas. Tenemos las siguientes. Rasurarse depende mucho del filo. La falta de este imposibilita terminar con éxito el proceso. La calidad del lubricante interviene en el desempeño. La rasuradora puede perder el filo. Hay poco espacio entre las cuchillas. La cabeza dificulta el libre movimiento. La rasuradora tiene forma rígida y poco flexible. La barrita de lubricante realmente no ayuda. ¿Notan cómo hay temas repetitivos? Eso quiere decir que dentro de las desventajas hay categorías de desventajas. Sigue categorizarlo. Noten que hay desventajas que tienen que ver con el filo, hay desventajas que tienen que ver con movilidad y hay desventajas que tienen que ver con el, ¿cómo se llama? Con la cuchilla, me parece, con la cabeza. Con el lubricante, perdón. Entonces, lo que sigue es empezar a generar las subcategorías. Tenemos la gran categoría que se llama desventajas y dentro de ella hay varios tipos o clases de desventajas. Lo que sigue entonces es empezar a darle sentido a la información. Desventajas relacionadas con el filo. ¿Ok? Coloquen entonces donde corresponde desventajas relacionadas con el filo. Vamos a buscar también desventajas relacionadas con el lubricante. Y tenemos también desventajas relacionadas con movilidad.
Ok, parece que ya las tenemos. Entonces, noten, número 1, que cada una de las subcategorías, ¿cómo se llama?, creadas, tienen también una mezcla de información que proviene de varias técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos triangulando la información. ¿Por qué motivo? Porque cada una viene de una fuente diferente. Entonces, el proceso de, ¿cómo se llama?, crear por afinidad las categorías es un proceso de triangulación debido a ese punto. ¿Les queda eso claro en este momento? Sí. Sí, sí queda claro por qué estamos triangulando. Chicos, necesito su confirmación. Hagamos una cosa, levanten la mano para verlos en el chat. ¿Está claro que por qué es una triangulación? Sí, profe. Perfecto. Sí, ya veo que bastante les está quedando claro. Ok, listo. Entonces, ahora ya tenemos las categorías, tenemos agrupados por afinidad, ya tenemos subcategorías. Lo que sigue es empezar aquí a hacer la reconstrucción de la información, el análisis narrativo. ¿Cómo podemos narrar las desventajas relacionadas con las navajas? ¿Cómo le podemos dar un sentido? ¿Se les ocurre alguna idea? No todos porque me agobian, digamos, cuando me hablan así todos juntos y a la vez es tan feo. Se vale decir no tengo idea, chicos. Profe, yo no sé. Eso, así me gusta. Es decir, si no saben, Profe, pero digamos, ¿a qué se refiere con darle sentido? que ahora tenemos toda la información, pero está desperdigada. Ahora tenemos que explicar cuáles son las desventajas y cómo se relacionan. Hay que darle sentido a la información. O sea, podríamos hacer como, bueno, lo que Ajá. usted dijo con las navajas, o sea, hacer como, qué sé yo, espacio y filo, tal vez digamos como dos categorías ahí mismo. Sí, ¿O también no? podríamos. Exacto. Ahora, vean, lo normal cuando ya se tienen las ideas así, agrupadas dentro de una gran categoría, las ideas agrupadas en subcategorías, es empezar a ver qué relación hay entre ellas. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre la rasuradora puede perder el filo durante el rasurado y la rasuradora puede hacer fricción al rasurar e irritar al usuario? ¿Qué relación existe entre esas dos ideas? ¿Cuál causa a cuál? El perder filo hace irritación. Exactamente. Ahí ya tenés una idea que está hilando la información de dos técnicas. Ya estás triangulando la información. Entonces, en el análisis narrativo, uno puede poner algo como lo siguiente. Según se pudo concluir en el... ¿Cuál era el anaranjado? El diagrama, ¿verdad? Según la información recolectada en el diagrama de flujo, la rasuradora puede perder el filo durante el rasurado, lo cual podría tener efectos negativos, como puede notarse en el storyboard, ¿verdad? Es el celeste. Ok. ¿Cómo puede notarse en el storyboard? En donde se pudo comprobar a través del proceso de uso de que la rasuradora puede hacer fricción al rasurar e irritar la piel del usuario. Esto se considera una desventaja debido a... Ahora sí, hagan la inferencia. Wow. Tenemos una rasuradora que pierde filo y un usuario que está siendo irritado. Entonces, ¿qué tenemos al final? Un proceso Tenemos de... incomodidad del usuario, profe. Exacto, esa puede ser una opción.
Otra opción podría ser un proceso de rasurado que sí termina, es decir, sí rasura, pero con la inconformidad o con la incomodidad del usuario. Profe, ¿no podría terminar también en corte eso? Digamos que Exacto, le hiere. exacto. Sí, sí. En este momento, digamos, yo me estoy quedando corto porque estoy agarrando solo 2 ideas, ¿ok? Pero aquí tenemos otra que dice, a pesar de que el proceso es simple, debe hacerse con cuidado porque existe el riesgo de cortarse o irritarse. Entonces, esas 3 ideas son correlacionadas, están amarradas. Lo que uno hace es agarrar todas estas ideas y ver, ok, ¿cuál es causa? ¿Cuál es efecto? ¿Cuáles son contradictorias? ¿Cuál complementa a cuál? ¿Cuál sirve de soporte para argumentar la siguiente? Y lo narra, indicando, según tal información, esto puede suceder. Y esto podría estar causado por esta otra información que proviene de tal herramienta en la cual se puede comprobar tal y tal cosa. De esta manera, cuando suceden estas dos, podría también a su vez ocurrir que tal y tal otra. ¿Comprenden? Vamos a las manitas, chicos. Ahí, suave. Listo. Profe, ¿Sí? esto es como el meme que están los pines en las post-its y hay un hilo que empieza a correlacionar todo, como los memes. ¿Algo así? Okay. Sí, exacto. Sí, es un diagrama de flujo, es un diagrama de afinidad. ¿Ok? Ahora vean, entonces, este mismo procedimiento que acabamos de hacer aquí es lo que hay que repetir con todas las categorías. Una vez que yo ya hice el análisis de las categorías que tengo aquí encima, lo que sigo es, ok, ¿qué otra posible agrupación puede existir? Yo podría sencillamente agarrar toda la información por usuario, ¿ok? Una vez que tengo la información por usuario, puedo notar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Y ya tengo fundamentados desde antes cómo se relacionan las ventajas y las desventajas, por qué suceden, qué es causa y qué es efecto. Eso me ayuda a desenredar el enredo, porque al principio lo que tenemos es un montón de datos que están todos juntos, pero necesariamente hay que relacionarlos el uno con el otro para dar respuesta al objeto de estudio. Como estamos buscando ¿qué tan fácil de usar? Es una rasuradora desechable, por supuesto es súper acertado empezar agrupando por desventajas, desventajas, dificultades y facilidades, porque esas agrupaciones me van a responder fácilmente esto que estoy buscando, ¿comprenden? Eso no quiere decir que no sea el único criterio de agrupación. Uno podría, por ejemplo, agrupar desde el principio por afinidad, ok, agrupemos todo lo que habla de cuchillas, agrupemos todo lo que habla del mango, agrupemos todo lo que habla de las espías y así sucesivamente. Y al final van a llegar a las mismas conclusiones si se guían por ¿cómo se llama? Por el objeto de estudio. Porque son como diferentes caminos, pero la relación de la información siempre es la misma. Siempre el filo se va a relacionar con el filo, siempre el mango se va a relacionar con el mango, etc. Y van a llegar a conclusiones similares redactadas de manera diferente. ¿Les queda un poco más claro el cómo se hace esto? Sí, profe. Sí. Profe. Sí, profe. Listo, vean. De aquí en adelante todo se hace así. Esto que hicimos en este primer trabajo es lo mismo en términos de procedimiento de lo que vamos a hacer en el segundo trabajo práctico. ¿Ok? Es la misma historia, el proceso de análisis es igual, se hacen las mismas cosas. Lo que va a cambiar es el enfoque. Ya no vamos a trabajar en el uso, ahora vamos a trabajar en la función. ¿Ok? Entonces hay un cambio de cassette porque vamos a ver otra cosa que no es la interacción usuario-objeto, sino cómo el objeto hace para solucionar la función. Pero eso va a ser la próxima semana. Okay. Esta semana aquí y ahora nos interesa que esta parte quede bien hecha. Entonces, utilicen sus análisis, mejoren lo que haya que mejorar, sobre todo la parte de estilo, para que puedan ubicar fácilmente dificultades, de enfoque, para que puedan encontrar dificultades y facilidades en el proceso de uso. Marquen las ideas principales. Cada idea principal se traslada aquí como un post-it. ¿Okay? Mi recomendación es, sigan el código de color, porque es muy fácil a la hora de hacer el análisis narrativo, porque el color te dice de dónde proviene la información, entonces puedes hacer las menciones, según se pudo ocurrir en tal análisis, bla, 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 y eso es coherente, o podría ser, eso es contradictorio con lo que se indica en este otro análisis, porque en este otro análisis pasa esto. Una vez que pasa eso, que no encuentra la relación, lo que sigue es darle una explicación, si es necesario a través de una inferencia.
Si uno encuentra una relación contradictoria, hay que buscarle un motivo, ¿ok? Si el motivo no queda claro con la información que disponemos, eso es lo que se pone en la investigación. Sin embargo, con la información que se dispone en este momento, no se le puede dar respuesta a esta contradicción. ¿Ok? Esto mismo entonces que acabamos de hacer, como les decía, lo hacemos con cada uno de los, ¿cómo se llama? De los grupos de afinidad que ya tenemos marcados. Una vez que está lista esa parte, se vuelven a mezclar los papelitos y se busca, se intenta crear otras afinidades, otros agrupamientos, porque pueden ayudar a fundamentar lo que yo ya encontré o podría encontrar otra información que yo no he visto. ¿Ok? En este momento, chicos, quiero que hagan lo siguiente, guarden esta información porque va a ser útil para los análisis que ustedes tienen que hacer. Por tanto, dupliquen el documento, se lo dejan ustedes, o bajen un PDF, cualquiera de los dos, porque vamos a deshacer estos agrupamientos. Ok, ¿ya lo hicieron? ¿Alguien falta? Listo, profe. Perfecto. Ahora, vamos a agrupar por persona. Profe, ¿Sí? la pregunta, ¿esto también sirve de evidencia? Este ejercicio. Es una pregunta engañosa. De ahí sí, metámosla como evidencia. Tan evidente que yo la vi. Ok, está bien, gracias, profe. Con gusto. Vean, chicos, ahora vamos a agruparla por persona. Es decir, de toda esta información que está aquí, busquen qué corresponde a la persona, qué es fácil para esa persona, qué es difícil para esa persona, qué se relaciona con ella o qué no se relaciona con ella. Si es necesario, dupliquen la nota, ¿ok? Con solo que le hagan clic y le den control D, la nota se duplica fácil. Si es que la información tiene que estar en dos personas a la vez, porque recuerden que hay información que podría pertenecer al mismo tiempo a dos categorías, es decir, ese no es problema. Si pertenece a dos categorías, quiere decir que en esas dos categorías, ese concepto que está siendo repetido muestra una relación entre ellas. ¿Ok? Por tanto, adelante, háganlo. Tenemos el vanidoso dos veces, el obligado, el vanidoso y el inexperto. ¿Quién falta? El deportista.
¿Sí? Si se organiza así por usuario, ¿no habrían algunas que calcen más de uno? ¿Sí? Duplicalas. Ok. No hay ningún problema con que la información se duplique en este caso, porque efectivamente, si la rasuradora irrita al inexperto y no tiene que ver con cómo el inexperto hace su labor, quiere decir que es por el producto, por tanto va a irritar a todo el mundo. Entonces tiene que estar repetido en todo lado. Entonces, como las categorías que son tipo por la forma de la rasuradora, tendrían que ir en todos los usuarios Esa es la parte que ustedes tienen que definir. o no se categorizan. O sea, no sé. Ahí es, vamos a ver, es donde ustedes tienen que definir qué tan importante es esa, ¿cómo se llama? Información con respecto al usuario. Entonces, uno tiene que decidir, ok, esta información por usuario entonces se repite. Esto es importante para contestar el objeto de estudio y relacionarlo con el usuario. Si es importante, entonces se conserva. Si no, entonces simplemente, no, o sea, se deja al margen. Porque hay otra información que ya fundamenta o que ya da respuesta al objeto de estudio. Como, pero si es importante y no tiene relación, entonces, Entonces no nos interesa mucho porque de ahí estarías discutiendo algo que no te sirve para contestar lo que tú estudias. ok. ¿Sí? Aquí, digamos, vamos a tener como importante todo aquello que me ayude a responder el objeto de estudio o que me fundamente algo que lo responde. A veces se necesita de información complementaria. Ok. Ya para este momento tienen una agrupación que marca tendencia. Dejémoslo aquí por el momento, porque nos queda solo un ratito. Sí me interesa que vean esta agrupación por usuario, porque van a notar lo siguiente, todo calza en todos los usuarios, básicamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se analiza esta información? Viendo o correlacionando con las necesidades del usuario. Y en este caso que tenemos con al inexperto, también con el nivel de experiencia. Digamos, conceptos como, a pesar de que el proceso es simple, debe hacerse con cuidado porque existe el riesgo de cortarse o irritarse, está presente en varias de las personas, si no es que en todas, de lo cual es normal, están utilizando los tres el mismo objeto, supongamos que todos están utilizando la Adorco. Si uno utiliza un Adorco se irrita, punto, es decir, eso ya es ley divina, es mandato divino, porque esta rasuradora no es tan buena, ¿okay? Por más bueno que sea lubricante, debido a un defecto de las cuchillas, entonces fijo se va a rasurar. Pero ¿a cuál de los cuatro que tenemos aquí tiene mayor probabilidad de irritarse? El inexperto, profe. Exactamente, por inexperto, precisamente, por falta de habilidad. Ahora, de los cuatro que tenemos aquí, ¿para cuál implica un mayor riesgo o costo? Costo sí sería la palabra. ¿Para cuál sería más problema el estar irritado? El deportista. ¿Por Para qué? el vanidoso. ¿Cómo? El deportista y el vanidoso, exactamente, pero ¿por qué? El deportista porque tiene que tener contacto contra otras personas a la hora de hacer el deporte. ¿Y qué más? Bien, bien. ¿Qué más? El Recuerda. sudor. ¿Qué más? Muy bien, dale, dale. O sea, sin miedo. Ve la niche. El sudor Recuerda. hace Fin. que arda más lo irritado.
Sí, y porque el deportista básicamente se depila todo el cuerpo. Sobre todo eso, el que más se depila, el que más área superficial se va a quitar de vellos va a ser el deportista fijo. Por tanto, si le irrita, básicamente le irrita todo el cuerpo. Si ustedes tienen dentro del deportista a alguien como un nadador básicamente no puede entrenar con el cuerpo irritado. ¿Ok? Porque eso afecta, o sea, por una parte afecta su desempeño y por otra parte es un riesgo de salud, porque él tiene contacto con agua. Entonces, no debería de tener, digamos, ningún problema de piel en el momento del entrenamiento. Ahora, ¿por qué afecta al vanidoso? Porque la irritación le da un color rojo que no te gusta y ya. Sí, sí, sí. ¿Y qué más podría existir con el vanidoso? ¿Por qué Podría otro? incomodarlo más, la sensación de estar así. Listo. Y ahora, ¿qué tanto se depila el vanidoso? O sea, ¿qué tanta área superficial del cuerpo? La que se vea. Exacto, exacto. Entonces, los que tienen así como más necesidad de quitar vellos de la superficie, de mayor cantidad de superficie, son el vanidoso y el deportista. El deportista por un motivo de competencia, que sería análogo a un motivo de profesión, digamos. La única diferencia es que el deportista sí lo hace porque quiere, porque forma parte de sus motivaciones la disciplina. Y eso es diferente al obligado, porque ese sí lo obligan 100%. Y el obligado solo se va a quitar lo que necesite, punto. El resto se queda. ¿Ok? Y el inexperto, según el perfil que ustedes le dieron, normalmente va a, ¿cómo se llama? A rasurarse menores cantidades de vello si es hombre. Y si es chica, ¿qué tantos vellos se tiene que retirar una chica adolescente? Bastante, porque también incluye las piernas. Exacto. Entonces, en este caso, si notan, digamos, es como que todo el mundo tiene todos los problemas. Y tiene mucho sentido porque están usando la misma rasuradora. Entonces, no podemos hacer el análisis en función de la persona propiamente, por sí misma, sino más bien de las necesidades de la persona y de sus características. Por eso es tan importante conocer a la persona. Yo tengo un deportista. El deportista se rasura porque quiere. ¿Ok? No porque lo obligan, porque quiere. ¿Por qué? Porque él es deportista y quiere tener un mejor desempeño. Entonces, no lo hace solo porque lo están obligando a hacerlo. Si es un deportista de alto desempeño, no lo va a hacer tampoco por placer, pero lo va a hacer por convencimiento, que es la diferencia con el obligado. El obligado lo hace porque lo obligan, punto. ¿Ok? No hay convencimiento de por medio. Es que si él no se rasura, lo echan. El deportista podría nadar peludo, sin problemas, no lo van a descalificar por estar peludo, lo van a criticar tal vez, pero no lo descalifican. Pero eso afecta su desempeño y puede afectar también su imagen, y eso lo motiva, hace que él tenga fuerza propia, voluntad para hacerlo. ¿Ok? Y el vanidoso, claramente, su necesidad es muy estética, es muy de cómo luzco ante el mundo. Por tanto, cada orden de información tiene que analizarse con respecto a las necesidades particulares de la persona, sean estas necesidades reales físicas, como pueden ser más en el deportista, o sean estas necesidades de carácter emocional, como son más bien en el... ¿Cómo se llama? Permítanme un segundo que me están llamando y necesito colgar. Listo. ¿Cómo son en la vanidosa o el vanidoso? Cualquiera de los dos. Ahora, en el perfil del vanidoso, sea vanidosa o vanidoso, va a existir una gran área superficial que se quieran depilar, porque los hombres vanidosos básicamente se depilan todo el cuerpo también. ¿Ok? Entonces, en este caso, la triangulación de la información sí va con la persona, pero se hace hilando un poco más menudo, viendo de todo esto que ya tenemos aquí categorizado, qué incide más, qué pesa más con respecto a sus necesidades, sean estas físicas o emocionales, o ambas, ¿ok? Y ya antes habíamos hecho una categorización de problemas, ventajas y desventajas. Entonces, esos problemas, ventajas y desventajas, ahora los vemos a la luz de cada una de estas personas, indicando para cuál es mayor la ventaja, mayor la desventaja, y así sucesivamente. ¿Entienden esta parte, chicos? Perfecto. Bueno, Hansel sí, porque lo veo.
Sí, profe. De hecho, ya entiendo mucho más la parte de la empatía con los mapas. Ok, ok. Muy bien. Vean, esto, si se les vuelve muy complejo, se puede hacer también como un mapa conceptual. Es decir, normalmente si esto fuera una investigación científica en la cual hay que hacerlo con toda la rigurosidad del caso porque después se va a presentar un congreso y demás, entonces esto se hace con mapas conceptuales. Cuando ya se tienen las categorías, cada una de las categorías, cada una de las ideas es un globito que se une con palabras clave, y las palabras clave son precisamente expresiones como contradice, complementa, argumenta, es consecuencia de, y así sucesivamente. Y ese mapa arma, por así decirlo, la estructura que va a tener el análisis narrativo. ¿Ok? Porque entonces, cuando uno sigue el flujo de las ideas con esas palabras conectoras, básicamente lo que tiene que hacer es agregar la redacción que hace falta para que sea sintácticamente correcto. Porque las relaciones lógicas ya están presentes, el análisis ya está listo. ¿Ok? Aquí mismo se puede hacer utilizando las palabras clave. El software les da chance a ustedes de tener post-it sin post-it, es decir, tener solo los títulos. Entonces pueden cambiar el color a transparente. Listo. Y de esta manera pueden tener las palabras conectoras para facilitar su análisis si lo desean hacer así. Si no, simplemente pueden hacerlo leyendo la información directo de pantalla. Yo, como tiendo a ser súper picky en estas cosas, hago extensos mapas conceptuales o utilizo software que ayuda a hacer ese tipo de análisis, que desgraciadamente no lo podemos utilizar de acá porque se invierte muchísimo, o sea, porque no son amigables con el usuario estos software, son muy difíciles de aprender y se necesita una curva de aprendizaje inmensa. Entonces los metería en la complicación de tener que aprender el software al mismo tiempo que se está aprendiendo a hacer el análisis. Pero en otro momento, si ustedes gustan, yo puedo hacer un webinar de cómo utilizar, por ejemplo, el Atlas TI, que es el que yo domino. Ok, chicos, ¿les queda más claro cómo hacer esta triangulación? Sí, profe. Perfecto, perfecto, eso me alegra, eso me alegra. ¿Dudas, chicos? ¿No dudas hasta el momento? Ok, entonces, vean, recomendación, en donde hagan el análisis, conserven este post-it, hagan un título, pongan una nota, lo que sea necesario para que esté al frente todo el tiempo y que estén recordando cuando discutan, cuando agrupen, cuando estén dándole el sentido a la información, que lo que estamos buscando ahora es qué tan fácil de usar es una rasuradora desechable. Y eso es todo lo que hay que contestar. Y cuando lleguemos a la síntesis, la primera frase que abre la síntesis es: la rasuradora es fácil de usar, o la rasuradora es difícil de usar, o la facilidad de uso va a depender de las necesidades del usuario porque A, B, C y D. ¿Ok? Porque pueden ser muchos casos de respuesta en función de qué rasuradora ustedes analizaron. ¿Ok? Pero el punto es que quede claro. Y que cuando redacten, asegúrense de decirlo todo. ¿Ok? Que quede claro, si algo es una desventaja, la redacción tiene que decir que es una desventaja. Yo no tengo que asumirlo, porque de repente están tirando chinitas diciendo indirectamente que eso es una desventaja. No, 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 de una. Esto se considera una desventaja debido a tal y tal cosa. ¿Ok? Traten, de verdad, traten de bruto al lector. ¿Ok? Redacten como si fuera bruto el lector. Hay que decirle todo porque él es bruto. Por tanto, piensen en eso todo el tiempo. Le estoy explicando un bruto. Y el bruto tiene que entender. A ver si me llegan a entender el concepto de cómo aclararle el asunto al lector. Él no sabe nada, 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 nada. Y ustedes tienen que explicarlo todo, absolutamente todo, pero todo lo necesario para contestar el objeto de estudio. El resto no hay que ampliarlo tanto, solo aquello que es trascendente para el objeto de estudio. Ok. Bueno, chicos, yo ya no tengo nada más que compartirles por el día de hoy. Si no tienen dudas, entonces nos vemos el día viernes por la mañana. Vamos a tener la actividad que les dije, el próximo, el de consulta el viernes, entonces voy a atender durante un par de horas, entre 9 y 11 de la mañana, dudas de los 3 grupos, ¿ok?
Nos vemos entonces el viernes en este canal, perdón, en el grupo de análisis, canal general también para atender consultas. Un placer haberlos visto, bueno, haber visto a Hansel hoy y al resto verles las notitas, globito, pura vida. Gracias, profe. Con mucho gusto. Voy a Gracias, profe. acá y en un rato les publico el video. Profe, ¿Sí? yo había corregido ya el diagrama de flujo.